Buenos días, feliz sábado tenga cada uno y cada una. Es un grato placer mirarles de nuevo y escuchar cómo las bendiciones del Señor siguen siendo abundantes sobre todos. Alabado sea el Señor. En esta ocasión nos corresponde estudiar juntos un tema que sé que será de mucho interés para todos. En algún momento hemos estudiado algo de esto con ustedes, pero no lo hemos grabado para beneficio de otras personas en otros lugares del mundo que también tienen algunas inquietudes sobre este tema. Así que lo haremos en esta ocasión. Siéntanse libres, como siempre, para participar, preguntando, opinando, y estamos para servirle en lo que podamos responder a sus inquietudes, si está a nuestro alcance. Si hay alguna inquietud o alguna pregunta cuya respuesta este servidor ignora, entonces lo estaremos contestando en una próxima ocasión después de analizar más a fondo su pregunta. Bien, el tema que quisiéramos tratar es el tema de el juicio de Dios. El juicio de Dios. Vamos a titularlo el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Yo quiero intentar en esta ocasión acercarnos a este tema porque es un tema muy amplio de muchas áreas. Quiero acercarme a ese tema e invitarlos a ustedes a que lo estudiemos desde el punto de vista de las tres etapas del juicio de Dios. Las tres etapas del juicio de Dios. El juicio de Dios se realiza en relación a la raza humana y también involucrando a los ángeles caídos en una de esas etapas. Este juicio de Dios se realiza en tres etapas, en tres ocasiones. Cada una de las etapas u ocasiones en las que se lleva a cabo este juicio tiene su propósito, sus participantes, las personas que son juzgadas y los que juzgan. Entonces vamos a tratar de ir describiendo en cada una de esas tres etapas esos tres elementos. A ver si nos vamos ubicando. Tres etapas. Y en cada una de las tres etapas hay tres elementos a analizar. Estaremos iniciando por el primer elemento en cada etapa, que sería el tiempo, la ocasión. ¿Cuándo es que se realiza esa parte, esa etapa del juicio de Dios? En segundo lugar, ¿quiénes son los que juzgan, los que llevan a cabo esa etapa del juicio de Dios? Y el tercer elemento en cada etapa que estaremos analizando sería quiénes son los juzgados. ¿Ok? ¿Quiénes son los juzgados? Y al analizar quiénes son los juzgados, va a entrar una subdivisión allí de suma importancia, que es el propósito de esa etapa del juicio de Dios. ¿Para qué son juzgados esos seres? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que pretende Dios con eso? Entonces, la ocasión, los que juzgan, los juzgados, y en relación a los juzgados, ¿cuál es el propósito de juzgar a esas personas en esa etapa? ¿Claros en lo que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces vamos a pedir al Señor nos dirija en este estudio. Les invito a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos para orar. Nuestro Padre y Dios, Señor de los cielos, muchas gracias por las maravillas de tus múltiples bendiciones hacia nosotros constantemente. Gracias, Señor, porque cada vez más podemos mirar cómo en tu bondad nos concedes todo lo que necesitamos para sobrevivir en este mundo. Muchas gracias por ser ese Dios tan bondadoso. Te pedimos ahora nos dirijas en el estudio de tu palabra, que lo que aprendamos nos ayude a entender mejor tu plan, tu propósito, al llevar a cabo un juicio sobre la raza humana. Señor, dirígenos, que lo que entendamos aquí
nos ayude a conocerte mejor y entonces amarte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, habiendo recibido ustedes el bosquejo, así en forma introductoria, entonces ahora me van a ser de mucha ayuda. Sí que ustedes me van a ir diciendo qué es lo que tenemos que ir analizando. ¿Ok? Primera etapa del juicio de Dios. Primera etapa. Lo primero que nos corresponde es la base bíblica para cada una de esas tres etapas. Empecemos con la primera. ¿Cuál es la base bíblica para saber que hay una primera etapa del juicio de Dios? El libro de Daniel, el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y los versículos 9 en adelante. Daniel 7, versículos 9 en adelante. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Hay varios elementos aquí en esta primera descripción de la primera etapa del juicio de Dios. Van a notar que en las diferentes etapas, en las tres, siempre hay algunos elementos que se mencionan, que se repiten. Tenemos, por ejemplo, tronos. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Luego hay otro elemento que es alguien que se sienta. Ese sentarse es en el contexto de juicio. Igual como actualmente desde hace muchos siglos atrás, cuando vamos a un juicio, ¿cuándo comienza el juicio? Cuando el juez entra y se sienta. ¿Ya? Así que el contexto, el marco que tenemos aquí es de juicio. Y lo menciona el mismo texto. Y también un elemento que tiende a repetirse es el de libros que se abren, donde están registrados los actos de las personas que han de ser juzgadas en esa etapa del juicio. ¿Ok? Entonces recuerden, esos elementos son importantes. Tronos, alguien que se sienta y libros que se abren. Esta primera etapa, hermanos queridos, tiene un inicio y tiene un final. En el contexto del libro de Daniel, en el capítulo 7 y 8, este juicio o esta primera etapa del juicio está íntimamente relacionada con lo que en el contexto adventista conocemos como el juicio previo al segundo advenimiento de Cristo. El juicio previo a la segunda venida de Cristo, o denominacionalmente conocido como el juicio investigador. El juicio investigador. ¿Cuándo comienza el juicio investigador y cuándo termina? Hoy no vamos a entrar en todos los detalles de cada etapa del juicio, pero sí en algunos aspectos básicos por lo menos. ¿Cuándo comienza y cuándo termina el juicio investigador? Comenzó, porque es historia ya su inicio, comenzó en 1844.
cuando Cristo entró al lugar santísimo, cuando Él se sentó para iniciar el anunciado, el tipificado, el simbolizado Yom Kippur o día de expiación en el Antiguo Testamento. El 22 de octubre de 1844 es cuando creemos como adventistas que empezó este juicio previo a la segunda venida de Cristo. Para efectos de las bases bíblicas para esa fecha no estaremos entrando en nuestro estudio hoy. Esos son otros estudios en el libro de Daniel que vemos en otras series, en otros temas. Pero para efectos de ubicación de esta primera etapa, 22 de octubre de 1844, comienza y termina con el fin del tiempo de gracia. Cuando Cristo sale de donde está en juicio e intercediendo a la vez, termina esta primera etapa del juicio de Dios. Al terminar Cristo su intercesión, su mediación en el lugar santísimo del santuario celestial, que estaba simbolizado por el santuario terrenal, en la actividad del Yom Kippur o del día de expiación, cuando Cristo sale de ese lugar, termina esta primera etapa del juicio de Dios. Entonces, de 22 de octubre de 1844 hasta el fin del tiempo de gracia. Para los que gustan tomar nota allí, ese sería el periodo abarcado por la primera etapa. Preguntas, inquietudes en cuanto a tiempo, a ocasión de esta primera etapa. ¿Claros? Creo que manejamos bien eso, ¿verdad? Del momento en que se lleva a cabo esta primera etapa. ¿Quiénes son los que juzgan en esta primera etapa? Bueno, aquí dice que el que se sienta en el trono es el anciano de días. ¿Ok? Dice en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dios mismo, ¿ok? Este es el juicio de Dios sobre un grupo de seres humanos. Y esto nos lleva entonces en un momento a entrar en el tercer elemento, que es quiénes son los juzgados. ¿Ok? Pero no sin antes tener claro quién es el que juzga aquí. Bueno, en todas las etapas, por supuesto que el juez es Dios. ¿Ok? Pero van a ver cómo en las segundas en las siguientes dos etapas, no solo Dios participa en el juicio. ¿Ok? Va en crecimiento los participantes en el juicio, juzgando. En la primera etapa juzga Dios y los ángeles. Dios y los ángeles. ¿Por qué decimos que Dios y los ángeles? Bueno, porque en primer lugar aquí dice que se sienta sobre el trono el anciano de días, que todos sabemos que es Dios, el Padre, hacia quien va Cristo. Dice que lo mira ir hacia el anciano de días. El texto dice que lo mira ver, o lo mira ir ver, o que Daniel ve al Hijo del Hombre yendo hacia el anciano de días, que está sentado en juicio. Este es el pasar de Cristo en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo. Pero no vamos a entrar en detalle en eso ahora. Lo que me interesa es que tengamos claro la etapa, el momento. Es el inicio del juicio investigador y termina cuando Cristo termina su intercesión. El que juzga es Dios, pero decíamos que también participan en esta primera etapa los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles? Porque noten que uno de los elementos que mencionábamos que se repiten en cada etapa es que hay libros que se abren. Y según la Biblia, los que llevan los registros
de los actos de los seres humanos son los ángeles. Por lo tanto, ellos participarán activamente en esa primera etapa del juicio de Dios. Dios y los ángeles. ¿Ok? ¿Quiénes son los juzgados en esa primera etapa? Es muy importante que entendamos que no toda la humanidad va a ser juzgada en una misma ocasión en el juicio de Dios. No existe eso en la Biblia. Un solo juicio para toda la raza humana, no hay tal cosa. El juicio de Dios está dividido en 3 etapas y vamos a ir entendiendo por qué. ¿Por qué no un solo juicio y en un solo momento para todos? La mayoría de las personas creen que cuando Cristo venga en su segunda venida va a juzgar a todo el mundo. Y otros inclusive creen que las personas son juzgadas cuando mueren y entonces se van inmediatamente al cielo. ¿Ok? O son juzgadas inmediatamente que mueren y entonces se van al cielo o se van al infierno, dependiendo del concepto que haya de la naturaleza humana. Si se cree en la doctrina de la inmortalidad del alma, se va a creer esas 2 últimas cosas mencionadas. Entonces, ¿quiénes son los juzgados en esta primera etapa? ¿Cuál es el primer grupo de la raza humana en ser juzgados? Y esto es de mucha importancia que lo entendamos, porque de esto va a depender que tomemos algunas decisiones vitales en nuestra vida. Ya van a ver por qué. ¿Cuál es el primer grupo de seres humanos que es juzgado? Y lo es en esta primera etapa. La palabra de Dios nos indica con quiénes comienza el juicio. En primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio, dice la Escritura, aquí y en otros lugares que no entraremos hoy, empieza por la casa de Dios. La casa de Dios hace alusión a su iglesia, el pueblo de Dios. ¿Quiénes son entonces los juzgados en esta primera etapa? Para entenderlo, tenemos que entender el símbolo que apuntaba hacia esta etapa del juicio. Ustedes recuerdan que esta etapa del juicio, como ya mencionábamos, estaba prefigurada, estaba simbolizada o tipificada por el día de expiación. Pero lo que se hacía en el día de expiación en el santuario terrenal, que era símbolo de todo lo que se hace actualmente en el celestial, era un momento de juicio. De paso, no era una fiesta, era un momento de juicio crucial, tanto que menciona la Escritura en el libro de Levítico 16, cuando se especifica esta actividad de juicio, que el que no participaba en este momento era cortado del pueblo. ¿Ya? Ahora vamos a ir captando por qué al pasar el tiempo en nuestro estudio. ¿Qué se hacía en el día de expiación? Ustedes recuerdan que día con día, cada año, en el tabernáculo terrenal se traían corderitos. Cada pecador traía cordero. Cuando cometía algún pecado venía, mataba el cordero, ponía las manos sobre el cordero, confesaba sus pecados, lo mataba, y entonces se transmitía el pecado del pecador al cordero.
del cordero al sacerdote, cuando el sacerdote tomaba el cordero, y del sacerdote, en forma figurada, tomando él la sangre del corderito, la iba asperjando, ¿ok? En la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Eso se hacía todos los días, además de lo que hacía el sacerdote en nombre del pueblo. Es decir, ya no por la sangre de los corderos que traían las personas individualmente, sino que el sacerdote en nombre de todo el pueblo sacrificaba también el cordero y hacía lo mismo por aquellos que por alguna razón no podían personalmente venir para traer cordero. Allí estaban involucrados también. Eso se hacía diariamente, se hacía todos los días. Pero una vez al año había que hacer limpieza, sacar de ese lugar en forma simbólica los pecados que habían sido transmitidos al lugar santísimo. ¿Cómo habían sido transmitidos? A través de la sangre que representa la vida del pecador y del cordero. ¿Ok? Entonces, una vez al año había que hacer limpieza de esos pecados y por eso se daba el día de expiación. ¿A qué nos lleva esto? Para tratar de entender quiénes son los que son juzgados en esta etapa. Ya leímos que la casa de Dios, el pueblo de Dios. Pero ¿cómo estaba prefigurado esto? Bueno, los únicos que eran tomados en cuenta en el día de expiación simbólico en el tabernáculo terrenal eran aquellos que durante el año habían traído cordero. O que si por alguna razón no habían podido traer cordero por enfermedad o algo, no habían podido acercarse al lugar, estaban incluidos en el cordero que mataba el sacerdote en nombre del pueblo. Ellos habían aceptado ese cordero. Entonces allí iban involucrados ellos en la transmisión de sus pecados al lugar santísimo. Cuando se sacaban esos pecados en forma simbólica del lugar santísimo y eran depositados sobre el macho cabrío vivo que era enviado al desierto, ¿ok? Entonces, todas esas personas eran tomadas en cuenta para perdón de sus pecados. Pero ¿quiénes entonces no eran tomados en cuenta en ese día? Los que no habían llevado cordero, pero que aun cuando no hubieran llevado cordero, hubieran podido participar aceptando el cordero que ofrecía el sacerdote en nombre de todos, pero tampoco eso hicieron. Entonces no podían ser tomados en cuenta. No sé si comuniqué el punto. Los únicos que eran tomados en cuenta para que el día de expiación sirviera para expiación de ellos, para perdón de sus pecados, eran los que durante el año habían aceptado al cordero que representaba a Cristo, ya sea llevando el cordero personalmente para sacrificarlo o aceptando el sacrificio que hacía el sacerdote en nombre de todo el pueblo. Solo esas personas eran tomadas en cuenta para en el día de expiación hacer perdón de sus pecados. ¿Lo comuniqué claro? Sí. Entonces, ¿qué representa esto? Que en el día de expiación real, el que estaba representado por ese día de expiación simbólico, solo son tomados en cuenta, solo participan en esta primera etapa del juicio aquellos que han traído cordero, aquellos que han aceptado al cordero. Son los únicos que son tomados en cuenta en este juicio. ¿Claros allí? Por eso es que dice que el juicio empieza por la casa de Dios. ¿Quiénes componen la casa de Dios? La iglesia, los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Es por eso que para ellos es la primera etapa del juicio. Vamos. Sí, ¿cómo encontramos esto en el Nuevo Testamento? En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, Juan 3, el versículo 16 al 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí viene. El que en él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué tenemos aquí? Dice que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Pero, ¿qué pasa con el que no cree? ¿Se va a condenar? No, no dice eso. ¿Qué dice el versículo 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, noten, ahí no dice será condenado. Ya ha sido. Es que necesitamos entender lo siguiente. Porque de paso hay algunas personas que razonan así. Bueno, nadie puede saber si yo me voy a salvar o me voy a perder, solo Dios. Y eso en un sentido es cierto. ¿Ok? Pero lo que no es cierto es lo que sigue de eso. Algunos agregan, bueno, solo en el día en que Cristo venga se sabrá quién se salva y quién se pierda. Eso no es cierto. La Escritura es clara en que el que no aceptó a Jesucristo ya está condenado. A ver si vamos un poquito más atrás en esto. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la condenación para el ser humano por causa del pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Y cuántos hemos pecado según el mismo Romanos? Todos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el ser humano recibe de Dios la oportunidad para recibir perdón de pecados y entonces salvación. Y puede pasar entonces de condenado a salvo. ¿Ok? Esa es oportunidad para todo ser humano, pasar de condenado a salvo. Ahora, si cuando esa oportunidad Dios se la da al ser humano, al darnos a su Hijo, según el versículo 16 de Juan 3 que ya leímos, lo dio al mundo para que todos seamos salvos. Lo que está diciendo es que para que pasemos de la condición de condenados a salvos. Ahora, si yo no acepto a Cristo como el Cordero que llevó mis pecados y murió por ellos, me sustituyó en la cruz del Calvario, entonces ¿cómo quedo? ¿Propenso a ser condenado? No, condenado ya estoy. Estoy comunicando el punto. Condenado ya está el ser humano, pero puede pasar de condenado a salvo. ¿Ok? La experiencia de todo ser humano que ha pisado esta tierra, excepto el Señor Jesucristo, es condenado por el pecado. Está condenado a muerte por el pecado, por sus propios pecados. Pero todo ser humano tiene la oportunidad de pasar de condenado a salvo. ¿Cómo se pasa de condenado a salvo? Aceptando el plan de salvación. Simple, aceptando a Jesucristo como nuestro sustituto. Los que aceptamos a Cristo como nuestro sustituto, como el que murió en nuestro lugar, pasamos de condenados a salvos. Los que no lo aceptan, aquí viene la palabra clave, continúan en su estado de condenados o perdidos. No es que se van a perder. Perdido ya está. Perdido ya estábamos, todos. Pero todos podemos pasar de condenados a salvos. Solo unos cuantos pasarán de condenados a salvos, los que acepten el plan de salvación. No hay mucho misterio en eso, ¿verdad? Por eso es que la primera etapa del juicio es solamente para un grupo de personas, los que han aceptado al Cordero. Así estaba simbolizado en el día de expiación. Solo eran tomados en cuenta los que durante el año habían aceptado Cordero. Igual entonces en esta primera etapa del juicio, prefigurada, simbolizada por el día de expiación, solo son tomados en cuenta los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Por eso es que dice que el juicio empieza por la casa de Dios. La casa de Dios son los que han aceptado a Cristo como su Señor. Preguntas, inquietudes hasta aquí.
¿Claros? No les estoy haciendo mucha confusión. ¿Sí? Claros. Ok. Se nos fue el tiempo. Quedamos por aquí. Continuamos en la próxima sección. A salvo.